Muy buenas tardes. Bueno, me presento, soy José Fernando Orduz, soy médico cirujano de la Universidad del Rosario, tengo una magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, un magíster en medicinas alternativas con la Universidad Nacional de Colombia. Y eh, este video es fruto de un ejercicio junto con los dos profesores, directores de curso de 3A y 3B del Colegio Tilatá, Esteban Vanegas y la profesora Janet Angulo, en donde se recopilaron eh, una gran cantidad de preguntas generadas por los niños de tercero, niños y niñas de tercero, y digamos así, se organizó en esta presentación para poder responderle a sus dudas, a sus preguntas sobre las generalidades, y yo lo que, pues, como que le puse el nombre de COVID-19 para niños. Entonces, este video va a ser pues presentado en abril 5 del 2021 y es un ejercicio absolutamente pedagógico para los niños y responder las principales preguntas que ellos tienen sobre esta pandemia, sobre el virus. Entonces, ha sido un ejercicio bastante lindo porque pues lo más importante es poder como entender cuáles son las principales inquietudes, organizarlo y poder presentar hacer la siguiente presentación. Bueno, entonces hubo una pregunta bastante interesante de que cómo era el virus. Entonces, fijémonos que había que por qué era verde, que por qué era rojo, y básicamente estas son fotos tomadas por un microscopio electrónico. Entonces observemos cómo es aquí a blanco y negro, porque, digámoslo así, miren las coronitas, o sea, como estas bolitas que están alrededor de cada virus. Y dependiendo de la tinción, porque eso para poder pintarlos se utiliza como unos tintes especiales, dependiendo de eso, aquí hay unos amarillos con punticas verdes, aquí también hay con punticas verdes y rojitos, y aquí anaranjados. ¿Mm? Entonces, había otra pregunta de las cuales, bueno, ¿de dónde viene el nombre del COVID-19? Entonces, el COVID es un nombre de que es CO, que viene de coronavirus, V, que es virus, y D, que es enfermedad en inglés. Pertenece al virus Coronaviridae, que es, hay dos, digámoslo así, estos dos tienen dos familias, que es Orthocoronavirinae, que aquí es donde viene el coronavirus, y lo otro es Retrovirinae. Y dentro de este familia de coronavirus hay 7 tipos, de los cuales 4 de ellos infectan y que producen simplemente unos resfriados comunes con pacientes cuando tienen las defensas muy bajas. Y los 3 restantes son los famosos SARS-CoV, que fue la primera, así como infección que hubo entre el 2002 y el 2003. Después le siguió el MERS-CoV, que es el 2012, que es hasta la actualidad, o sea, nació en el 2002, y el SARS-CoV-2, que es como se le llama, surgió en el 2019, y es el famoso que nosotros llamamos COVID-19 también por el año que fue descubierto. Bueno, muy bien. Y una pregunta, ¿que de dónde viene el virus? No se sabe de dónde viene y va a ser muy difícil saberlo. Lo más probable es que venga del animal, de un murciélago, y que se hizo el fenómeno que se llama split over, que es paso de un virus al humano, de un animal, del virus de un animal a un humano. Bueno, Mm, ¿cuál es el punto de esto? Es que este virus es muy infectante, o sea, es decir, que tiene una alta transmisibilidad, o sea, que se le pega a cada persona muy fácilmente. La infección dura aproximadamente 14 días, se diagnostica por una muestra del moco nasal que todos hemos visto que le introducen un copito dentro de la nariz. Y lo más difícil de esta infección, pues digámoslo así, a excepción de las anteriores que eran MERS o el SARS, que fue en el 2002, fue que hay muchas personas que pueden ser asintomáticas. ¿Y esto qué significa? Que ellos pueden transmitir la enfermedad sin darse cuenta. Y por eso es que ha sido de una gran amplitud y por eso es que estamos en una pandemia. Pandemia quiere decir una epidemia en todo el mundo. Los síntomas, los síntomas son muy, muy claves,
que es una dificultad para respirar, tos, fiebre, en su mayoría. Hay otros sintomatología que a veces son temas gastrointestinales, a veces pueden atacar la piel, a veces también pueden atacar el tema de hacer como afectaciones en la coagulación sanguínea, pero lo más frecuente son síntomas respiratorios. Y la mayoría se desarrolla entre 5 y 7 días después del contagio. Entonces, eh, ¿por qué afecta mucho más a los adultos mayores? Todos vimos que toda la sociedad ha tratado de proteger mucho más a los adultos mayores y es porque el COVID los infecta de una manera más severa y provoca un estado de inflamación muy importante, lo cual hace que los pulmoncitos se inflamen mucho y puedan causar una neumonía y eso les pueda generar una falla respiratoria y cuando están muy adultos mayores, o sea, están pues, la edad avanzada, esto hace que se puedan estar empezando a complicar y por eso ellos tienen que ir a un hospital y una unidad de cuidados intensivos. Es decir, allá les ayudan a tener un soporte ventilatorio mucho más fuerte para que los pulmoncitos se logren desinflamar. Obviamente, no necesariamente este virus solamente afecta a los adultos mayores, también puede estar afectando a pacientes adultos o inclusive jóvenes que han tenido que recurrir a esta unidad de cuidados intensivos pues para generar ese soporte ventilatorio y poder desinflamar los pulmones. Pero el concepto es que ataca más fuertemente a los adultos mayores. ¿Y qué pasa con los niños? A la mayoría de los niños el COVID solo les ocasiona una gripe leve o no, simplemente no tienen síntomas. Y esto implica que lo pueden transmitir fácilmente. Por eso es que debemos seguir cuidándonos. Especialmente, por eso es que han sido los colegios muy, digamos así, como muy cuidadosos, pues para poder generar el proceso de la alternancia para la llegada al colegio, por sobre todo la interacción, porque este virus se caracteriza mucho de los problemas es con la interacción humana, que es donde más fácilmente se hace la transmisión de la enfermedad. Entonces, a los niños casi no les afecta y por esa razón fue que al principio los colegios cerraron porque había una gran probabilidad de que los niños pudieran transmitir a los adultos mayores el virus. Pero ahora ya estamos en otra fase, que es lo que vamos a ver más adelante con el tema de la vacunación. Entonces, tenemos que, ¿cómo es el tratamiento? También los niños decían, bueno, ¿y cómo podemos enfrentar esto? Entonces, definitivamente, cuidarse con las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, que es absolutamente importante, el distanciamiento social y el uso del tapabocas, en primer lugar. Después, cuando hay personas que ya digamos así, tienen el virus, se tiene uno que al principio cuidarse, quedarse en casa, aislarse, tratar de no tener contacto con ninguna otra persona perteneciente al núcleo familiar. Y allí, ¿qué se les hace? Hay una monitorización de la saturación del oxígeno. Es una medida que un aparatico, se lo pone en el dedo y el dedo le dice la lectura de oxígeno. Los pacientes, esa es una manera de estar controlando qué tanto está afectado los pulmoncitos y qué tanto está afectado la oxigenación del cuerpo. También se debe hacer la monitoreo de la temperatura y aproximadamente son 7 días o más los que puedan durar los síntomas. ¿Cuándo van al hospital? Cuando esta medida de la disminución de la saturación de oxígeno, o sea, el aparatico, empieza cada vez a ser menor de 90 y entre 80 y 85%, ya empieza a generar una dificultad respiratoria y ahí es cuando tiene que uno ir a servicio de urgencias. Y en el hospital le aportan el oxígeno, le ayudan a oxigenar mucho más para tratar de desinflamar los pulmoncitos. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Volvemos a lo mismo. En este momento ya vamos a hablar de las vacunas, que son a partir de los 17 años en adelante, en donde han sido testeados las vacunas. Seguir con las medidas de bioseguridad cuando uno está en la calle, etcétera, tratar de no tocarse la nariz y la boca sin bañarse las manos antes. También tenemos que nos ha ayudado bastante lo que es tomar vitamina C más zinc. Este zinc es muy importante porque ayuda a aumentar la defensa junto como tomar la vitamina D. Alimentarse saludablemente, dormir bien, hacer ejercicio y tener mucha armonía dentro de la familia. Bueno, hay una pregunta muy importante que si puede repetir el COVID, sí, efectivamente puede repetirse. Puede estar en los alimentos, el COVID,
¿sí? Se propaga en espacios cerrados, o sea, es decir, las reuniones familiares con las casas que se hacen en las reuniones en las salas que tengan poca ventilación, o inclusive cuando uno va en el auto compartiendo eh, el espacio con personas que no viven con nosotros. O sea, es decir, si tenemos familiares que viven en otra casa y si vamos a compartir el espacio en un auto, tenemos que tener las ventanas abajo para que haya una muy buena ventilación, porque allí se puede presentar el contagio. A las plantas no les da COVID, pero a los animales sí les da COVID y algo, pero no se mueren. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora sobre las vacunas. Famoso que eso, mejor dicho, fueron la gran cantidad de preguntas que salieron allí. ¿Cómo son el tema de las vacunas? Entonces vamos a recordar que dentro de nosotros estamos conformados con unas unidades muy pequeñas que se llaman células. Hay células en los cartílagos, células en la grasa, células en el sistema nervioso, células dentro de los huesitos, células dentro de la sangre, células en la piel, en los músculos, en la nariz. Tenemos células por todos lados. Y hay lo que llamamos células animales y células bacterianas. Y eso está mediado por la evolución. ¿Qué significa esto? Que al principio, cuando se empezaron a organizar digamos así como los organismos, todos empezamos a partir de algunas bacterias que utilizaban la forma del medio ambiente para poder empezar a sobrevivir. Y después se empezaron a unir, a unir, a unir, a unir y empezaron a formar pequeños organismos y cada vez empezaron a especializar hasta formar lo que nosotros somos ahora. Dentro de estas células animales, la característica es que ellas se pueden dividir por sí mismas. Las bacterias también se pueden dividir por sí mismas, o sea, es decir, viene una bacteria y ¡pum! Se divide y forman dos bacterias y después cada una se divide, y forman cuatro bacterias y después así sucesivamente. Lo mismo pasa con las células humanas. Las células humanas se empiezan a especializar, las de la piel, las del hueso, las de los dientes, etcétera, y dependiendo de las características del tejido, se van dividiendo más rápido o más lentamente. Pero mientras tanto, los virus no se pueden dividir. Observemos que anteriormente aquí dentro del núcleo tenemos la información genética, que es la famosa el ADN. Acá también, en la bacteria, también tienen su ADN. Mientras que los virus son partículas muy pequeñas en las cuales pueden tener un ADN o un RNA. ¿Y esto qué significa? Que son doble cadena, que ya más adelante lo vamos a ver de una manera muy esquemática, o de una cadenita, y ahí tienen toda su información genética. ¿Cuál es la característica del virus? El virus necesita de una célula para que él, así como ustedes lo ven acá, que parece como un zancudo, empieza a unirse con la célula, con la membrana celular de la célula y inyecta su material genético. Y este material genético se une al material genético de la bacteria. Cuando la bacteria se divida, también va a dividir y va a multiplicar el genoma viral. ¿Mm? Y así es como se empiezan a multiplicar los virus cuando cada célula que es infectada, cuando ya se divida, cada vez va a generar cientos y cientos y cientos de copias del virus. Y ahí es cuando se empieza a infectar el ser humano. Entonces, como un punto clave súper importante es que observemos que aquí está el ADN que tiene dos cadenas y entonces, supongamos la célula dice, voy a copiar una parte del ADN para generar una proteína. Nosotros tenemos también muchas proteínas que son unas estructuras que son importantísimas para la vida y para una gran cantidad de reacciones enzimáticas para que nosotros podamos vivir. Entonces, cuando lo transcriben, aquí pasa el RNA, que es una cadenita. Este RNA sale del núcleo y llega al citoplasma, adentro de la célula, y hay unas estructuras que llaman los ribosomas que empiezan a traducir este RNA mensajero para generar proteínas o aminoácidos. Y esos aminoácidos después van a tener una función específica para cada
reacción o para cada función de las células y de cada, por ejemplo, las células que producen las hormonas. Entonces, que la hormona de la tiroides, que la hormona de los ovarios, del páncreas, en fin, una gran cantidad de situaciones maravillosas para poder que el cuerpo empiece a funcionar muy bien. Entonces, aquí venimos cuando que hay cuatro tipos de vacunas. Una que utilizan unos virus diferentes y menos dañinos que adentro ponen el material genético del COVID, que ya les voy a explicar a qué es qué es lo que necesitamos que se empiece a replicar y a multiplicarse adentro de nuestras células. Después viene otros que tienen un fragmento de ARN y ADN que ya más adelante les voy a explicar muy esquemáticamente. Después otras que son virus desactivados y la cuatro que es con base a proteínas virales. Entonces, comencemos con la primera vacuna que empezó a inocularse, que es la famosa que fue de Pfizer y Moderna, que Moderna es otra marca de vacuna que todavía no ha llegado a nuestro país, pero en Estados Unidos se está también vacunando mucho. Entonces tenemos que acá tenemos el COVID. ¿Sí? Ese es el coronavirus y acá tienen estas que son las espigas, que es el famoso las coronas que rodean al virus. Estas coronas son la clave de las vacunas, porque estas coronas van a estar siempre muy presentes en cualquier infección por el COVID, inclusive con las diferentes variantes que hay. Y adentro hay un ARN, o sea que es una sola cadenita, y hay una partecita que se llama gen de la proteína de la espiga, o sea, es decir, que esta partecita es la que codifica, es decir, la que después sale a la célula y produce una proteína muy similar a esta espiga y eso es lo que vamos a generar los anticuerpos, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces cogen este gen de la proteína de la espiga, o sea, de esta de la coronita, y lo aíslan. Miren acá, si ven el rojito, llegan, lo aíslan y esto lo meten en una bolita como de grasa, que son nanopartículas, es algo muy pequeñito. Después, ¿qué es lo que pasa con eso? Viene aquí, lo inoculan adentro, o sea, lo ponen dentro del cuerpo, viene la partícula de la vacuna, entra a una célula, entra aquí el gen se convierte en ARN mensajero de una vez, va al ribosoma y produce una proteína, que es una proteína de la espiga, y cuando estas se unen, generan la espiga. Esta hay una gran cantidad, ya sea de espiga o de pequeños fragmentos de espigas y proteínas. Cuando la célula se vacuna y entonces empieza estas espigas, las expresa en la superficie de la membrana celular. Y esto lo presenta, cuando digo presenta es como empieza a tener ya sea las espigas o un pequeñito de estas partículas de proteínas que son de la envoltura del coronavirus. Después, ¿qué es lo que pasa? Cuando se muere la célula vacunada, porque todas las células se tienen que morir, salen esos fragmentos de espiga o fragmentos de proteína, que nada menos y nada más que viene la primera línea del sistema inmunológico que se llama célula presentadora de antígenos, que se come todo lo que ve, la digiere y de una le dice a los capitanes del sistema inmunológico, que son los linfocitos T colaborador, que nosotros lo llamamos así, le dice, oiga, miren estas proteínas, se las presento, que esto es como de un virus muy malo. Entonces viene aquí la linfocito T, empieza a tener estos fragmentos de proteínas, ¿no? Y se lo presenta al nada menos al linfocito B, que el linfocito B es el que se va a encargar de hacer los famosos anticuerpos. Entonces, él identifica estas proteínas y empieza a hacer anticuerpos que son como estas como flechitas, ¿sí? Que se van encargadas de empezar a identificar por todo el torrente sanguíneo unas proteínas muy similares a las espigas, ya sea las células vacunadas o de los virus. Cuando llega el virus, el COVID, ellos ya tienen los anticuerpos, entonces lo detectan y ¡puf! Lo destruyen. De esa manera, lo que hace la vacuna es introducir un gen que va a generar un ARN mensajero, perdón, que va a codificar o que va a fabricar las coronas
de los virus para que el sistema inmunológico genere los anticuerpos, para que esos anticuerpos, cuando estén pendientes, cuando llegue algún COVID, se pega a ellos y le dice a todo el sistema inmunológico que los destruya. Esa es los virus del ARN, que son las de Moderna y las de Pfizer. Acá tenemos que son 2 dosis. Bueno, muy bien. Después vienen las del vector viral, que son la rusa y la AstraZeneca. Entonces, ellos utilizan unos virus, otros tipos de virus, que son los adenovirus. Entonces, viene lo mismo, tenemos aquí gen de la proteína de la espiga, vienen, cogen este gen, lo ponen aquí adentro de otro virus, ¿sí? Que se llaman un adenovirus, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Cuando llega el adenovirus, se es inoculado en el bracito y después empieza a llegar al torrente sanguíneo, viene el adenovirus, entra a la célula, ¿sí? Lo envuelve, pierde todas sus estructuras y va inyectando el ADN, que después va a producir el ARN mensajero, que después va a producir las mismas proteínas de la espiga, fragmentos de la espiga, la célula vacunada va a expresarlas. Cuando ésta se muere, va a llegar a la célula presentadora de antígenos, esta se come estas proteínas o estas espigas, lo digiere y se lo presenta al linfocito T colaborador para poder que él con esta información se lo presente al linfocito B, que es el que fabrica los anticuerpos. Entonces ya está diciendo, ok, ya tengo la información de que cualquier proteína que sea la espiga o proteína de la espiga, se les va a adherir esos anticuerpos a los virus, ¿sí? Y ahí va a empezar a identificar y los va a matar. También son dos dosis y son dos tipos de diferentes virus. Y la otra, que son los virus desactivados, que es la de Sinovac, la que le están poniendo a nuestros adultos mayores aquí en Colombia, son que es el coronavirus, pero que es inactivo. Es decir, que no genera enfermedad. Y aquí están esos genes inactivados. Aquí está coronavirus inactivado. Entonces, ¿qué es lo que hace? De una vez va a la célula presentadora de antígenos, ¡boom!, se come el coronavirus y presenta estas proteínas, que son las que se presentan más y las más comunes en el coronavirus. Se lo presenta al linfocito T colaborador, el linfocito T colaborador se lo da al linfocito B y el linfocito B empieza a producir anticuerpos para que cuando llegue el virus de verdad que está activo, él tenga los anticuerpos pues ya suficientes y no deje que la enfermedad avance y que se genere una gran cantidad de producción de virus. Entonces, ¿cuál es la famosa eficacia? Tanto la vacuna de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, el Sputnik, la eficacia en los casos moderados es más del 85% en todas ellas, pero lo más importante es que hay una eficacia en los casos severos del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Lo siguiente, que esta vacuna, por favor niños pongan atención, niños y niñas, protege 100% a los casos severos. O sea, es decir, que cuando yo me la pongo y entonces si me llega a dar coronavirus, me va a proteger y no me va a dejar que yo llegue a la unidad de cuidados intensivos. Y ayuda a que las personas también que si les da COVID ni siquiera los afecte mucho o que no vayan al hospital. Pero ojo, la vacuna no va a evitar que nos contagiemos. Hay algunos estudios que dicen que muy probablemente sí, la de Pfizer, la de Moderna, que evita, pero todavía está muy temprano para decir. El costo más o menos está entre 15 a 25 dólares por vacuna y aún todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar esos anticuerpos. Dicen que son 8 meses, bueno, en fin, pero todavía estamos muy tempranos pues para poder estar diciendo cuánto tiempo nos va a durar la vacuna para que tenga estos porcentajes de efectividad. Dicen que eso es 8 meses, pero eso pues lo estamos viendo dentro de los pocos meses para poder identificar qué más tenemos que hacer. Entonces, ¿en dónde se aplica? Se aplica en el bracito, que es una aplicación intramuscular, es una inyección.
no duele. Las personas que ya nos han vacunado, a mi mamá la han vacunado, a mi suegra, a mis suegros los han vacunado, en fin, a muchos pacientes, los míos los han vacunado y no han referido ni síntomas adversos, eh, ni dolor, ni algún efecto secundario. Pero sin embargo, algunos está reportado que se puede generar un rojito en el área de aplicación, puede haber náuseas, puede haber dolor de cabeza. Hay algunas reacciones alérgicas, pero eso es muy poquito, pues muy pocos pacientes y que no es porque le generen alergia a las vacunas, sino le generan alergia a algunos componentes de la vacuna, que son como los vehículos, los otros componentes junticos ahí dentro de la vacuna, pero que no, básicamente es muy extraño. Y además, por esa razón es que a los pacientes cuando los vacunan, los tienen que estar observándolo entre media hora, una hora, ahí dentro del sitio de la aplicación para evitar algún efecto alérgico. Hay muchas personas que dicen, yo tengo asma, yo tengo alergia, yo tengo rinitis alérgica, yo tengo dermatitis y me puedo vacunar. Sí, claro que sí, esas personas se pueden vacunar, asma, artritis, cáncer. Personas que les ha dado coronavirus se deben vacunar para aumentar que esos anticuerpos tengan mayor durabilidad y mayor protección. Lo único que en este momento pues está diciendo, ¿no?, que las AstraZeneca están produciendo trombosis, o hay algunas personas que están tomando warfarina, que es como un anticoagulante por dentro, pues por ciertas patologías de base, y ellos se les está recomendando no tomarlo. Y no se ha probado en menores de 16 años. Hasta ahora están empezando los estudios en niños para mirar los efectos adversos, pero todavía en este momento no se está aplicando a la población menor de 16 años. Entonces también preguntaban que cómo eran las fases de vacunación. Entonces, la primera etapa están vacunando o vacunaron ya a los mayores de 80 años y a todo los profesionales en salud que trabajan atendiendo pacientes con COVID. En la etapa número 2 nos van a vacunar a todos los demás trabajadores en salud y las personas que estén entre 60 y 79 años. La etapa 3 están en los docentes, directivos, personal educativo, fuerzas militares, etcétera, y las personas de 16 y 50 años con comorbilidades, o sea, es decir, que sean hipertensos, diabéticos, que tienen cáncer, etcétera. La etapa 4 ya son las personas privadas de la libertad, cuidadores institucionales, población en riesgo, brotes, en fin, son bomberos, socorristas, pilotos y auxiliares, todos los que trabajan en función de la sociedad. Y la etapa 5 son la población entre 16 y 59 años libres de comorbilidades, o sea, que no reportan ningún daño. Bueno, muy bien. Y ya para terminar, ¿hasta cuándo el tapabocas o la pandemia? Esa pregunta me encantó. Definitivamente necesitamos llegar al 70% de la población vacunada para generar la inmunidad de rebaño. Ya les voy a explicar qué es la inmunidad de rebaño. Eso quiere decir al 70% de la población mundial. Vamos a comenzar. Por eso es que en Colombia no solamente se ha vacunado en Bogotá o en las principales ciudades capitales, sino en todas las ciudades para tratar de empezar a llegar al 70% de la población. ¿Y eso qué va a implicar? Que va a acabar la pandemia allí. Eso es lo que vamos a ver. En teoría sí se debe acabar. Y el tapabocas debe continuarse su uso, mientras ya empezamos a observar cómo van empezando a mirar y a disminuirse los casos de coronavirus, etcétera, que ahorita estamos en la tercera ola, por eso es que tenemos el tercer pico, perdón, por eso es que tenemos que cuidarnos, seguir cuidando con las medidas de bioseguridad, etcétera. Y les quiero explicar un poco qué es lo de la inmunidad de rebaño. Entonces, miren, observemos que el azulito son las personas que no están inmunizadas, pero que están saludables. Las que están de rojito son las que no están inmunizadas, o sea, no han tenido, no han sido vacunadas ni nada de eso, pero están enfermas y pueden empezar a contagiar. Entonces, miren el rojito cómo se va empezando eh, a empezar a infectar a las personas que están a su ladito, hasta que ya empiezan a generar que todo el mundo empieza a estar rojito. Y eso fue lo que pasó en el primer pico, que mejor dicho, y en el segundo pico. Pero después, ¿qué pasa? Vamos a empezar a vacunar, ¿sí? Van a empezar a vacunar, miren los amarillitos. Entonces los amarillitos están ahí. A pesar de que estamos empezando a vacunar los amarillitos, están todavía los rojitos que siguen infectando y siguen poniendo a la población en rojito.
Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos la mayoría de personas inmunizadas? O sea, estamos amarillito. ¿Sí ven? Acordemos que las de amarillito son las vacunadas. Observemos que las de rojito, por más de que quieran infectar, pueden infectar, pero resulta que las que están a su alrededor están protegidas. Y fíjate que aquí hay un azulito y a este azulito que no le ha dado la enfermedad y que se puede estar en contacto con este rojito, piense que no le dio la enfermedad. ¿Por qué? Porque los amarillitos ya son mucho más y eso genera una protección poblacional. Y esto es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Entonces, para nosotros lo que queremos es llegar a que todos estemos en amarillito, más de, ojalá del 70% o más del 70%. Esto es lo que vamos a tratar de hacerle un resumen bastante importante para todos ustedes. Espero que niños hayan podido como comprender los conceptos más importantes. Vuelvo y se lo repito, este fue un ejercicio del Colegio Tilatá con los profesores Esteban Vanegas, Janet Angulo del curso tercero A y tercero B del Colegio Tilatá aquí en la Calera. Entonces, este va a ser parte de un ejercicio pedagógico en el cual más adelante vamos a tener responder las preguntas. Entonces, les mando un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos más tardecito.